Y diga, yo no me lo sé, lo echamos. Así como don Francisco, y cielo y tierra pasará, no pasará. mas mi palabra, dice el Señor, no pasará. ¿Qué está diciendo este versículo? Está diciendo que aunque la gente piense que las palabras que están en la Biblia no se cumplen y no se cumplirán, la palabra de Dios siempre se cumple. Y cielo y tierra significa que aunque pase mucho tiempo y usted crea que la palabra que le dieron a usted no se va a cumplir, aunque pase mucho tiempo, esa palabra siempre se va a cumplir. ¿Cuántos años? Solo el Señor lo sabe. Hoy vamos a ver un relato que aparece en la Biblia donde el pueblo de Israel se olvidó de la palabra del Señor. Diría yo, para variar, se olvidó de la palabra del Señor, pero agrego, igual que nosotros. Siempre se nos anda olvidando la palabra del Señor, pero aunque nos olvidemos de lo que dice la palabra del Señor siempre se va a cumplir. Póngale la firma, como decían. Y ellos, en el relato, les cae encima una plaga que duró 3 años y que nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 21. Espero que sea una predicación corta. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Les doy tiempo a que lo busquen, lo encontremos, para que podamos leerlo todos juntos, para que comamos todos juntos de la palabra del Señor. Dice la palabra, segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Solo ese versículo vamos a leer para empezar. Lo repito: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. La predicación de hoy, casi nunca digo el título, pero hoy sí lo voy a dar. Se llama Gabaonitas en la cocina. Ahí metidos, en la cocina suya, gabaonitas en su cocina. ¿Quiénes son los gabaonitas? ¿Por qué los mató Saúl? ¿Por qué el Señor llama a esa casa de sangre? ¿Y por qué por matar a estas personas vienen 3 años de hambre? Yo con 3 horas de no comer ya estoy viendo chinos. Ahora, 3 años de hambre hay que ponerle. Pero para entender esta palabra y por qué sucedió todo eso, hay que retroceder en el tiempo 400 años. Fíjese usted cómo es la cosa. 400 años antes de esto, con el rey David, el pueblo de Israel apenas venía saliendo del desierto. O sea, estaban nuevecitos.
La generación que salió de Egipto, para recordar un poco, pasó 40 años en el desierto y todos murieron. Y la nueva generación, sus hijos, estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Pasaron el Jordán. La primera ciudad que conquistaron y la desbarataron fue Jericó. Y la segunda ciudad que agarraron y la desboronaron, esa es la palabra, que lo diga el hermano Claudio, que estuvo por allá, y usted va a buscar las ruinas y lo que se encuentra son boronas, pedacitos. La segunda ciudad que desbarataron fue Ai, H-A-I. Con esas dos ciudades, en toda la tierra prometida se corrió la bula de que Israel estaba ahí y que a todos les iba a pasar lo mismo. Entró el terror en todos los habitantes de la tierra prometida, tanto que los reyes, que siempre estaban peleando entre sí, más bien se unieron todos para ir a luchar contra Israel, porque la amenaza era terrible. Pero hubo un pueblo que en lugar de juntarse con ellos para ir a luchar contra Israel, usaron de astucia y engañaron a Israel e hicieron alianza con Israel. E Israel fue engañado y, como decimos allá en Guapiles, se fueron con todo. Esos 400 años atrás está en el libro de Josué. Vamos a Josué, no pierda segundo libro de Samuel, pero vamos a ir a Josué capítulo 9 para entender quiénes son los gabaonitas, qué fue lo que hicieron. Tan fácil que parece retroceder 400 años para ver qué pasó. Si nosotros en nuestra historia retrocediéramos 400 años, casi conocemos a Cristóbal Colón. Un poquito más y llegamos ahí. 400 años antes, Josué, capítulo 9, vea lo que dice. ¿Lo tenemos? Listo. Dice la palabra: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, los gabaonitas eran parte de los heveos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Brinquemos al versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, ponga atención y subraye, y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cáfira,
Beerot y Kiriat Jeriarim, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Quedemos ahí. En síntesis, Israel tenía que entrar a la tierra prometida y la orden era destruir todas las naciones que había. Pero estos se vistieron de mendigos, les dijeron que venían del Larguísimo y engañaron a los de Israel. Y los de Israel hicieron alianza con ellos. Israel cometió 3 errores muy serios. El primero, versículo 14, y es de donde nace todo el problema que va a llegar hasta David. Primer error que hicieron, versículo 14, al final, bueno, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Primer error. Segundo error, versículo 15, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Segundo error. Y el tercer error, versículo 19, mas los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto no les podemos tocar. No consultaron al Señor, hicieron alianza con ellos y después hicieron un juramento metiendo al Señor en medio de todos sus errores. ¿Por qué digo que es un error? Hay que retroceder 40 años más. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 7. Esta historia hay que buscarla a través de varios libros y a través del tiempo para entender qué es lo que va a pasar al final o lo que le pasó a David. Deuteronomio, versículo 7, versículos 1 y 2. Listo. Vea lo que dice, o lo que les dijo el Señor: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás alianza ni tendrás de ella misericordia. Y Israel, 40 años después de que le dieron esta palabra, le pasaba lo mismo que a nosotros. Se nos olvidan las cosas que nos dice el Señor. Y 40 años después hicieron todo lo contrario. Hicieron alianza con los hebeos. Yo creo que ¿verdad? Como soy tan buena gente, lo menos que podían hacer era decirles a los gabaonitas: mire, les damos la oportunidad de que se vayan solos, voluntariamente, pero si se quedan, los vamos a matar a todos. Esas eran las reglas del Señor. Pero por no consultar al Señor, hicieron alianza con ellos y los dejaron viviendo con ellos. ¿Recuerda lo que le pasaba a la gente en ese tiempo cuando se oponía a la palabra de Dios? Se abría la tierra, caía fuego del cielo y el juicio de Dios era inminente. Pero aquí ellos hicieron todo lo que hicieron y no pasó nada. Siguieron viviendo
tranquilamente. Los gabaonitas vivieron con Israel esos 400 años. Nada. ¿Cuántos de nosotros cada día pecamos? ¿Y qué le pasa a usted después de pecar? Nada. No caen, ahora que miden cuántos rayos caen en Costa Rica, ¿no le cae uno de esos 50,000 o 200,000? Nada. Por más malo que usted sea, nada. Como decían antes, aténgase al santo. O más adelante sigamos durmiendo de ese lado. Sencillamente porque no consultamos al Señor, porque hacemos alianzas con el enemigo. Los gabaonitas eran el enemigo, y aunque hacemos alianzas con el enemigo, no pasa nada. Pero hay una palabra dando vueltas: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra se va a cumplir. 400 años después de esto, 400 años después, yo me puse a pensar en mi familia y no llego a 100 años atrás. 400 años atrás, ¿quiénes serían sus familiares? ¿Qué harían sus familiares hace 400 años atrás? Bueno, 400 años después de que Israel hizo eso, o sea, que hicieron trato con los gabaonitas, en esos 400 años hicieron trato con ellos, los gabaonitas trabajaron para ellos. Josué murió de 110 años, después vinieron los jueces, entre esos jueces estuvo Gedeón, estuvo Sansón, estuvieron todos esos, y 400 años después Israel se queja ante Dios y le pide un rey, y Dios le da un rey a Israel, y el primer rey se llamó Saúl, y Saúl reinó como 40 años, y después de Saúl empezó a reinar David. Los estoy probando. Y después de que David empezó a reinar sin que hubiera hecho nada malo, porque David, si usted estudia un poquillo la historia de él, era solo tortas y grandísimas. Ni les cuento, porque ya habría que entrar casi que en chismes, ¿verdad? Porque se acuerdan que el hombre se fue con la esposa del vecino, y sin que David hubiera hecho nada malo, empiezan 3 años de hambre. Me imagino que el primer año de hambre, la cosa era algo más o menos natural, un año de hambre. El segundo año de hambre, ya uno se pone a pensar, bueno, es que tal vez no ha llovido mucho, la semilla no era muy buena, esto tiene su explicación, pero hasta el tercer año a David se le ocurrió preguntarle al Señor. Volvemos a Samuel, capítulo 20, segundo libro de Samuel, capítulo 21. Me imagino a David, qué raro. No, si hace tiempo no hago nada malo, no he vuelto a... No, eso fue hace mucho. Así como piensa uno, ¿verdad? ¿Por qué será que me está pasando esto? 3 años sin producción, el Producto Interno Bruto se vino para abajo, el déficit fiscal y todas esas cosas. Qué raro, ¿qué estará pasando? Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Y hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas, los que quedaban, y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento,
Pero Saúl, procurando matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá, dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Bien, David le consulta al Señor: ¿qué está pasando? Y el Señor le responde: tranquilo, esto no, usted no tuvo la culpa, no, usted no fue Saúl, porque mató a los gabaonitas y se convirtió en una casa de sangre. Me imagino, o sea, si yo fuera David, o si usted fuera David, lo puedo decir tranquilamente, que uno hubiera reclamado: ¿acaso fui yo, Señor? O sea, por culpa de aquel me está cayendo a mí una maldición tan grande. Y no solo eso, sino que eso fue hace 400 años que hicieron el juramento. Ni me acordaba que había eso. Es más, ustedes aquí, los que pasan de 40 años, ¿se acuerda usted de cosas de hace? Ni me acuerdo. Hoy venía hablando con mi esposa de una muchacha que vivía en una casa, ni me acordaba cómo se llamaba. Es más, ¿cómo era que se llamaba esa muchacha? No sé. David le pudo haber dicho al Señor: no, eso no es problema mío, porque voy a cargar con ese muerto. Y regularmente lo que hacemos es que nos enojamos con Dios y nos resentimos. Esta semana he estado resentido con el Señor y el Señor lo sabe. Y dejamos de ir al culto y ya no leemos la Biblia, y qué pereza. De todos modos, aunque me porte bien, siempre me suenan. ¿Sí o no? Siempre. Pero David era muy raro. Con todas las tortas que se jalaba, que doña Ciña conoce a aquella muchacha, ¿verdad? Con que se... Sí. No era mi amiga. Sí sabía David que la palabra de Dios tarde o temprano se cumple. Y asumió la responsabilidad y se fue a hablar con los poquitos gabaonitas que quedaban. No vamos a entrar a ver cómo solucionó el problema, porque ese no es el punto principal, pero se arregló con ellos y cumplió con la palabra de Dios. Veamos el versículo 14, porque ahí termina la historia. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Vea cómo termina: y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Tiene que quedar claro una cosa: la plaga no vino porque Saúl mató a los gabaonitas. La plaga vino porque no cumplieron la palabra de Dios. Ellos se habían comprometido con el Señor que los gabaonitas iban a vivir con ellos y no los iban a tocar. Hicieron palabra con el Señor. Dios pudo haber dicho: no, a mí no me importa eso porque ustedes no cumplieron, yo no me hago cargo. Pero por 400 años Dios protegió a Israel y protegió a los gabaonitas, porque había palabra de Dios en medio de ellos. El día que incumplieron la palabra, cayó la maldición. El que la incumplió fue Saúl, y los que pagaron los platos rotos fueron David y su casa. Es extraño, es extraño. Voy concluyendo. Al principio les decía, eso está en Lucas capítulo 21, versículo 33. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra se cumple. Aunque usted se llame Saúl, o sea el rey David, o se llame Raquel, la palabra de Dios se cumple en su vida. Y cuando pensamos en cielo y tierra pasarán, casi siempre
inmediatamente pensamos en la profecía, y en Apocalipsis, y en el anticristo, y todas esas cosas, y nos olvidamos de las cosas pequeñas que pasan cada día. Cielo y tierra pasará, mas la palabra dada sobre la comida que hay en su casa se cumplirá. Cielo y tierra pasará, mas la palabra que ha sido dada para la salud suya se cumplirá. Cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios se cumple en su vida. Déjeme preguntarle, ¿conoce usted esa palabra? Dios es fiel a su palabra. Si Él dijo, Él hará. Si Él dijo, Él abrirá. Y si Él dijo, Él bendecirá. Dios es fiel. Y nosotros también somos fieles. A veces. A veces somos fieles y a veces nadie nos reconoce. Decimos que vamos a cumplir la palabra de Dios como hizo Israel y después se nos olvida. Qué raros que somos, ¿verdad? Con algo tan importante. Vea, ponga atención. En el reino de Dios al cual usted permanece, es permitido, no es lo mejor, pero es permitido no saberse de memoria la Biblia. No es lo mejor, pero es permitido. O sea, y no conozco a nadie que se sepa todas las promesas que hay aquí de memoria. Todavía no conozco a nadie. Eso es permitido. Entonces es permitido no acordarse de lo que está escrito ahí. Voy despacio, ¿verdad? Es permitido. Nadie lo va a juzgar a usted por no saberse la Biblia de memoria y porque se le olvidó qué decía Marcos 15:8. Ni me acuerdo. Eso es permitido. Lo que no está permitido en el reino del Señor, del cual usted es hijo del Rey, es olvidarse del Señor. Lo que no está permitido en el reino del Señor es no consultar a Dios. Eso usted no se lo puede brincar. No está permitido. Porque el día que usted se olvide de consultar al Señor, la cocina de su casa se le va a llenar de gabaonitas. Ahí van a estar comiéndose su comida, tocando sus alimentos, echando a perder lo que usted tiene. El día que usted se olvide de consultar al Señor en su palabra, va a tomar decisiones que tarde o temprano, aunque el cielo y la tierra pasen, se van a cumplir. Me hizo recordar ahora que decía gabaonitas en la cocina. Hace un tiempo agarraron una banda que se dedicaba a robar en las casas. Creo que les decían los comelones o algo así. Porque entraban a la casa y sacaban todos los chunches que se iban a robar y los ponían ahí en la sala y después iban a la cocina y se ponían a comer de lo que había ahí. Abrían el refri, cocinaban.